Buenas tardes, hoy les voy a hablar acerca de los patrones de diseño orientados a objetos. Estos patrones no son nada más que modelos de trabajo que sirven para dividir un problema en partes pequeñas, para analizarlas por separado y así simplificar su resolución. Un patrón de diseño es un conjunto de técnicas y reglas que describen cómo afrontar tareas y solucionar problemas que surgen durante el desarrollo de un software. Los elementos de los patrones de diseño son 4. El primero es el nombre. Segundo, el problema que intenta resolver. Esto incluye las condiciones para que el patrón sea aplicable. A su vez, la solución al problema brindada por el patrón. Los elementos son las clases y los elementos y objetos que son involucrados en roles, responsabilidades y relaciones. No es un diseño o una implementación correcta. Las consecuencias de aplicar el patrón tienen como compromiso entre el tiempo y el espacio y los problemas de implementación y de lenguaje, además de sus efectos de la flexibilidad, extensibilidad y portabilidad. Como beneficios generales, se dice que los patrones de diseño facilitan la reutilización de los diseños y arquitecturas de un software que ha tenido éxito. Otros de estos beneficios nos dicen que capturan la experiencia y la hacen accesible a los no expertos. Además, el conjunto de sus nombres forman un vocabulario que ayuda a los que desarrollan se comuniquen mejor a través de los lenguajes de patrones. Además, también ayuda a la gente a comprender un sistema más rápidamente cuando está documentado con los patrones que usan. Estos patrones pueden ser la base de un manual de ingeniería de software. Así facilitan la reestructuración de un sistema, tanto que si no fue debido por patrones en mente. Además, los patrones de diseño están orientados a estos cambios. Dos principales beneficios son la reutilización y el software que cambia. En la reutilización nos dice que estos patrones soportan la reutilización de cualquier arquitectura de software. Además, los armazones soportan la reutilización del diseño y del código. En un software que cambia, puede anticiparse a los cambios en los requisitos que hay que diseñar pensando en los aspectos que pueden ser cambiados a futuro. ¿Cómo trabajan estos patrones creacionales? Abstraen el proceso de instanciación, encapsulando el conocimiento acerca de qué clase concreta se usa. Esconden cómo las instancias de esta clase son creadas y unidas. Además, dan gran cantidad de flexibilidad en cómo se crea, quién lo crea, en qué se crea y cuándo es creado. Los patrones creacionales, ¿cuándo debes usarlo? Cuando una clase no puede anticipar el cambio de objetos que debe crear. Cuando una clase quiere que sus clases especifiquen los objetos que deben crear. Como cuando una clase delega la responsabilidad a una subclase de ayuda y que quiere localizar el conocimiento de que su clase de ayuda es delegada. Primer ejemplo de los patrones creacionales. Tenemos el Abstract Factory o la fábrica abstracta. Bueno, este método o este patrón resuelve el problema de crear familias de objetos. Imaginemos que estamos trabajando con interfaces gráficas de usuario. Pensemos que en nuestro programa tenemos una clase de ventana y un botón. Pongamos por ejemplo que tenemos dos interfaces diferentes, una con un color claro y otra con colores oscuros. Esto nos llevará a tener 4 clases diferentes. Primero, la ventana clara, la ventana oscura, botón claro y botón oscuro. Cuando el usuario decida trabajar con colores claros, deberá crear instancias de ventana clara y de botón claro. Sin embargo, si el usuario decide utilizar la interfaz de colores oscuros, debemos crear instancias de ventana oscura y botón oscuro. La forma más práctica de hacerlo sería de esta manera. A la hora de seleccionar la interfaz clara, declaramos de tipo string que va a ser igual a clara, o también puede ser oscura. A la hora de crear un botón, hacemos una condicional donde diga, si la interfaz gráfica de usuario es igual a clara, entonces creamos el botón claro. Caso contrario, si la interfaz de usuario es igual a oscura, creamos el botón oscuro. A la hora de crear una ventana, también creamos condicionales. Si la interfaz gráfica es igual a clara, creamos una ventana clara. Caso contrario, si la interfaz gráfica es igual a oscura, creamos una ventana oscura. Esto implicará realizar una comprobación de la interfaz seleccionada cada vez que se quiera crear una ventana o un botón. La mejor opción de este caso sería utilizar un patrón abstracto factory. En este patrón se crearía ciertas clases adicionales llamadas fábricas. Estas clases son las encargadas de crear los diferentes tipos de ventanas y botones. Veamos el ejemplo en su estructura.
Identificamos cada clase del diagrama con las clases de nuestro ejemplo. Cliente, parte del programa que utilizará las fábricas y productos, que podría ser el archivo .fla principal, por ejemplo. En el producto A vemos que la interfaz que define un objeto de producto se correspondería a la clase ventana de nuestro ejemplo. En el producto A1 y producto A2 vemos los diferentes tipos de ese producto. Se corresponderían con las clases de ventana clara y ventana oscura. Mientras que la interfaz del producto B podemos ver que es la interfaz que se define otro ejemplo de producto, que correspondería con la clase botón de nuestro ejemplo. En el mismo producto B1 y el producto B2 son los diferentes tipos de ese producto que corresponderían con las clases de botón claro y botón oscuro. La interfaz de fábrica es la interfaz que define las funciones de la creación de productos. En nuestro ejemplo podemos ver llamarse interfaz gráfica y definiría las funciones crear ventana y ventana crear botón. La fábrica 1 o la fábrica 2 son clases encargadas de crear productos. La iFábrica es la interfaz que define las funciones de creación de productos en nuestro ejemplo, que podría llamarse interfaz gráfica y definiría las funciones crear ventana y ventana, crear botón de botón. Mientras que la fábrica 1 y fábrica 2 son clases encargadas de crear los productos. En nuestro ejemplo sería la interfaz clara, que crearía instancias de la ventana clara y botón claro. E interfaz oscura es que crearía la interfaz de ventana oscura y botón oscuro. Cabe señalar que podría haber más tipos de productos de ventanas, botón, iconos, etc. y más familias de estas interfaces claras oscuras. Una vez utilizando el patrón, el código anterior quedaría de este modo. A la hora de seleccionar la interfaz, crearíamos la interfaz gráfica, que sería igual a la interfaz clara o la interfaz oscura. A la hora de crear el botón, creamos de la interfaz gráfica usuario el botón. A la hora de crear una ventana, la interfaz gráfica llamamos al crear ventana. Según el tipo de interfaz gráfica instanciada, se crearían las ventanas o los botones de un tipo u otro dinámicamente sin la necesidad de comprobar a mano qué interfaz gráfica se está utilizando. Patrones de diseño de tipos estructurales. Existen los compuestos, los de fachada, los apoderados, los de peso de la mosca, los adaptadores, el puente y el decorador. ¿Qué beneficios nos otorgan los patrones de diseño de tipos estructurales? Las relaciones de uso están determinadas por las interfaces que soportan los objetos. Se trata de conseguir que cambios en los requisitos de la aplicación no ocasionen cambios en las relaciones entre los diferentes objetos. Lo fundamental son las relaciones de uso entre objetos. El patrón de diseño estructural. Veamos un ejemplo. El de tipo adaptador convierte la interfaz de una clase en otra que esperan los clientes. Cuando se aplica esto, pretendemos usar una clase existente cuya interfaz no es compatible con la requerida. Entonces tenemos que implementar una clase que pueda ser usable y que coopere con las clases no relacionadas, es decir, las clases que no tienen necesariamente interfaces compatibles. Solución y estructura. La clase add. Esta clase de los adaptadores es menos utilizada porque utiliza herencia múltiple. Crearemos una clase adaptador que herede de la clase o de clase de adaptar, cuyos métodos pueden ser sobrescritos. Además, el adaptador deberá de implementar la nueva interfaz que deseamos utilizar. La adaptación se utiliza o se realiza llamado a los métodos del padre. No permite la adaptada. Por ejemplo, vemos al cliente, vemos el método request que hereda de addate y a la vez implementa específico request, el método. Implementa también lo que es el específico request de la clase addate. El objeto addate. Crearemos una clase adaptadora que contiene una instancia de la clase o de clase adaptar. Para compatibilizar las clases, el adaptador hace llamadas a la instancia del objeto u objetos a adaptar. Este adaptador funciona con la clase adaptada y todas sus clases, como vemos en la siguiente estructura. Un ejemplo de esta clase estructurales, de estos de patrones estructurales es: utilizaremos un ejemplo sencillo para atender bien la funcionalidad. Queremos adaptar una interfaz HDMI
Para que se vean los televisores con RCA, en primer lugar definiremos la clase adaptada, que será la clase HDMI. Vemos cómo mandamos un mensaje que nos dice nuevo conector de HDMI creado para saber que se ha hecho la conexión. Tenemos el siguiente método que se llama obtener el video de HDMI y asimismo enviamos un mensaje que diga video obtenido de la fuente HDMI. Al siguiente tenemos un método llamado obtener el audio del HDMI y asimismo un mensaje que diga obtención o que hemos obtenido el audio de esa fuente. En esta parte continuaremos definiendo la interfaz que necesitaremos en nuestro sistema actual. Como ya sabemos, en una interfaz solo creamos los métodos abstractos que no serán implementados. Tenemos tres métodos. El primero se llama obtener el canal de video, el segundo es obtener el canal de audio, el tercero es obtener el canal de audio. A continuación definiremos el adaptador. Crearemos dos adaptadores para ilustrar los dos tipos de adaptadores, la de clase y de objeto. Adaptador de clases. Tenemos que hacemos un método de tipo adaptador de clases. Tenemos la primera clase que es HDMI to, que hereda HDMI e implementa la interfaz RCA. Ya implementan el método llamado obtener canal video y extrae video, es el método que están llamando. El siguiente método dice obtener canal de audio de DCHO. Extraen el audio de DCHO, el método que nos implementa. Asimismo, llaman al método obtener canal de audio ZDO y extraen el audio de ZDO en otro método. Asimismo, de tipo privado, se llama el método extraer video y obtienen el método HD. Asimismo, envían un mensaje que diga convertir la fuente de HD a video analógico. Otro de tipo privado, otro método, se llama extraer audio de DCHO. Extraen el audio HD y envían un mensaje extrayendo canal de derecho de audio y convertir la fuente de audio HD a audio analógico derecho. Así tenemos otro método privado que extrae el audio de HDO, extraen el audio HD y mandan su mensaje extrayendo el canal izquierdo del audio, convirtiendo la fuente de audio HD a audio analógico izquierdo. Para concluir, los patrones de diseños creacionales usan la herencia para variar la clase que es instanciada. El patrón de objeto creacional delega la instanciación a otro objeto. Los patrones de diseño estructurales se preocupan de cómo las clases y objetos se unen para formar estructuras más grandes. Un patrón de clase estructural usa la herencia para componer interfaces o implementación. La composición es fijada en tiempo de diseño. Un patrón de objeto estructural describe de manera de componer los objetos para crear una nueva funcionalidad. La flexibilidad añadida a la composición de objetos viene de la agilidad de cambiar la composición en tiempo de ejecución. Como recomendaciones debemos registrar la experiencia por medio de patrones, pues es necesario definir un formato que recoja las características del conocimiento que se requiere registrar partiendo de campos clásicos. Posteriormente, los patrones deberán ser revisados a ser posible por expertos en el dominio que determinen su verdadero potencial teniendo en cuenta el objetivo y el contexto de su utilización. También debemos categorizar los patrones. Una vez que tenemos un conjunto de patrones, es necesario clasificarlos para ayudar posteriormente al diseñador a realizar búsqueda, así como conocer el alcance de los mismos. Gracias.